Ya. ¿Alguien que me confirme, porfa, que están viendo la presentación? Sí, se ve. Ya, perfecto, gracias. Ok. Ya. Entonces, esta es la clase de vitivinicultura, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero mostrarles en esta diapositiva? Ustedes saben que el vino, ¿cierto? En general tiene 13, 14, 12% de alcohol. Tiene un 85% de agua y un 1% de otros compuestos, ¿ya? Que los otros compuestos son el color, el aroma, los taninos y otras cosas. Entonces, al final, si ustedes se fijan, todo el trabajo que nosotros hacemos como viticultores en la viña es por ese 1%. ¿Se fijan? Ese 1% es el que hace que un vino sea mejor que otro. Ese 1% es el que hace que un vino sea, que valga, bueno, aparte el marketing, pero bueno, que valga el doble que otro, ¿ya? Entonces, al final, nosotros trabajamos toda la temporada por ese 1%. Ya, partamos por la geografía de la vitivinicultura chilena. En la foto de la izquierda, a ver si puedo poner un... Ah, perdón. No, déjame ver si puedo poner... Opción el puntero. Un puntero, ya. Acá en la foto de la izquierda tenemos, ¿cierto?, el mapa de Sudamérica, tenemos Chile y tenemos este recuadro que indica más o menos dónde es tradicionalmente la plantación de vides de vino. ¿Ya? ¿Por qué les digo tradicionalmente? Porque ahora uno puede encontrar vides de vino en Toconao, en San Pedro de Atacama, puede encontrar en Arica, producción de vino, puede encontrar en Huasco, en Freirina, y puede encontrar también en Osorno, puede encontrar en Cochamó, puede encontrar en la isla de Chiloé, puede encontrar en el lago General Carrera, en Chile Chico, pero bueno, este recuadro muestra el área principal. ¿Quién me puede decir qué es esta línea azul que dice A B y que va aquí al lado de Chile? ¿Alguien? ¿Nadie se atreve? Bueno, esta línea azul muestra la corriente de Humboldt, ¿cierto? La corriente Humboldt, ¿por qué es importante? Porque es una corriente de agua fría que corre paralela a la costa, ¿cierto? Y que hace que nuestro país tenga temperaturas templadas a frías, ¿ya? Y que hace que uno no se pueda meter a la playa, o sea, al mar, si es que no va corriendo desde la playa para el mar, uno no se mete, porque está muy helado, ¿cierto? Bueno, esa influencia marina nosotros la tenemos básicamente en casi todo el país. En el cuadro de la derecha, la foto de la derecha, es un corte transversal de, podríamos decir, esta parte de Santiago, ¿ya? ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Que en Chile tenemos una fuerte influencia de estas brisas frescas de la costa, ¿ya? Y tenemos también una influencia de brisas frescas que bajan desde la montaña. Entonces, tenemos, como ustedes saben, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la depresión intermedia, la cordillera de la costa y en algunas partes tenemos estas terrazas marinas. En general, esta topografía se ve desde, podríamos decir, Ovalle hasta, no sé, hasta Concepción, un poco más al sur también, ¿cierto? En que está la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. En general, ¿cierto? La mayor parte de nuestra vitivinicultura está desarrollada en el Valle Central, ¿ya? De a poco han habido movimiento más hacia la costa y menos movimiento hacia la cordillera. La cordillera de los Andes tiene la característica que las laderas son de una pendiente muy fuerte, ¿ya? Entonces no es fácil producir vino en esas laderas, en esas pendientes.
pero sí hay algunas plantaciones en ladera. Entonces, tenemos el mapa de Chile a la mano izquierda, ¿cierto? Y a la mano derecha tenemos un mapa que muestra las regiones vitivinícolas de Chile, ¿ya? Partiendo desde el norte, el Valle del Elqui, hasta el Valle Mayeco en este caso, en el sur. ¿Qué son esos globos de colores? ¿Se acuerdan que yo les dije que Winkler había definido 5 zonas vitivinícolas en base a la temperatura? Entonces, yo sé que esto está chico, pero lo importante es que se queden con los colores, ¿ya? Aquí podemos ver que la región 1, que es la más fresca, está en azul, la región 2 en verde, la región 3 en amarillo y la región 4 en rojo. De nuevo, 1 más fresco, 4 lo más cálido. ¿Y qué es lo que le quiero mostrar en este mapa? La variación de temperatura en Chile, si se fijan, no es tan marcada de norte a sur, ¿cierto? Como lo es de oeste a este. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a la zona de Santiago, ¿ya? Este cuadrito, globo azul que está aquí es Pirque, ¿cierto? Este naranjo que está aquí perdón, el sector de Alto Jahuel, el verde es Buin y el rojo es Huelquén. Entre Huelquén y Pirque, ¿cierto? Si uno se da en auto, se demora 30 minutos. Y se demora 30 minutos porque el camino es lento. Pero no es mucha la distancia. Entonces, en una misma zona, en un mismo sector, tenemos clima frío y clima cálido. ¿Se fijan? La variación es mayor también entre la costa y la cordillera que entre el norte y el sur, ¿ya? O sea, uno podría agarrar el auto, ¿cierto? Y partir desde San Felipe, por la ruta 5, ¿cierto? Llegar hasta Chillán, y la temperatura variará, qué sé yo, desde los 34 grados en San Felipe, después pasando por Santiago irán a haber 30, en Rancagua 31, en San Fernando 30, en Curicó 30 y en Chillán 32. ¿Se fijan? La variación de temperaturas no es tan fuerte de norte a sur como lo es si yo partiera desde Valparaíso hasta Santiago. Entonces esa es una característica eh, de nuestros valles vitivinícolas. Yo, por el trabajo en el vivero, tuve la suerte de ir a Australia, estuve en Adelaida, y Adelaida podríamos decir que es parecido a Viña en el sentido que es una ciudad costera, ¿cierto? Está el mar, después está un plano y después sube, ¿ya? Hay para nosotros sería el cerro, ¿cierto? Es una subida bastante poco pronunciada. Pero a mí me llamaba mucho la atención que me decían que las Adelaide Hills, que son los cerros de Adelaida, que son el nombre que tiene esos cerros que, si no sé, si podría ser si ahí en Rancagua, qué sé yo, a la altura de, ya cuando uno empieza a subir de Machalí hacia Coya, ¿cierto? O sea, unos cerros que tendrán 300 metros de altura, que esos cerros eran mucho más frescos que la costa, ¿ya? Y a mí no me calzaba, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a que la costa sea más fresca que el interior, pero no, pues porque ahí el mar es cálido, el mar tenía como 27 grados, 24 grados, no me acuerdo. Entonces, efectivamente, claro, cuando uno iba del mar y subía un poco hacia el cerro, habían como 3 grados de diferencia. Entonces, eso acá es al revés, pues, se fijan, acá siempre nosotros la costa es más fresca. Y en general, en la mayor parte de Chile, tenemos influencia costera. O sea, se fijan cuando explican de la vaguada costera, ¿cierto? Que entran esta como nubes bajas que se meten de repente hasta acá a Santiago, a Rancagua, qué sé yo, y que mantienen fresco. Bueno, eso es muy propio de Chile. En California también se da, también el mar es más frío y también tienen efecto esto de agua costera y mucho neblina en las mañanas, ¿ya? Incluso ahí en Napa, que es una zona más cálida que lo que tenemos nosotros, también le ocurre este fenómeno que entra las brisas frescas desde el mar hacia el valle. No tan marcado como acá. O sea, por ejemplo, en Napa, en el Valle Napa, la parte más fresca se llama Carneros, ¿ya? Y está justo en la bahía.
En carneros producen Chardonnay y Pinot Noir, pero sin embargo, a pesar de que es una zona fría, igual tienen días con 40, 41 grados de calor durante el verano, ¿ya? Nosotros, por suerte, todavía no hemos llegado a eso. Entonces, cuando dicen que Chile está muy caluroso, o que son zonas cálidas, muy cálidas, todo es relativo, ¿cierto? Pero bueno, lo que les quería con lo que quiero que se queden del cuadro de la derecha, que seguramente es una pregunta de prueba, es que la temperatura en Chile en general varía más desde cordillera, de mar a cordillera o de mar a Valle Central Cordillera, que de norte a sur. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Quedó claro? Seguimos. Ya, esta lámina no está en la presentación que les dejé porque se me olvidó ponerla y la puse hoy día en la mañana. La información que vamos a presentar ahora de estadística viene de lo que se llama el catastro vitivinícola, ¿ya? En realidad se llama catastro vitícola, que son las estadísticas oficiales que en este caso las recopila el SAG, ¿cierto? El Servicio Agrícola y Ganadero, y que la pueden encontrar en la página web de la ODEPA. La ODEPA es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Entonces ustedes se meten en la página de ODEPA o ponen catastro vitícola, ¿ya? Y pueden llegar a esta página donde está la información respecto a hectareaje, eh, las variedades, etcétera, etcétera, y que es la información que voy a presentar yo. La última información que hay es del año 2018, ya no es muy actual, pero bueno, igual nos sirve. Entonces, en este gráfico, lo que les quiero mostrar es cómo ha variado la superficie plantada con vides de vino en los últimos, ¿cuántos son esos? 24 años, 25 años, ¿ya? Desde 1994 hasta el 2018, y los colores representan las distintas variedades que están plantadas. Eh, ¿qué cosa es interesante aquí? Si se fijan, Carmener, ¿cierto? Que es una variedad que le llaman la variedad insigne de Chile, ¿cierto? Porque Chile es el principal productor de Carmener en el mundo. Tiene su aparición a partir más o menos de 1997. Fijan, ahí empieza a aparecer las hectáreas de Carmener. Y bueno, y como dicen en todos estos memes, ustedes eran muy jóvenes, yo creo que no ni siquiera habían nacido, la mayoría de ustedes. En 1994, un ampelógrafo francés, que ampelógrafo es la persona que diferencia las variedades de uva en base a la morfología de las hojas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Va, y por ejemplo, la hoja del Cabernet Sauvignon tiene características muy particulares respecto a la cantidad de lóbulos que tiene, a la profundidad de los pecíolos, o sea, perdón, de los senos peciolares, a la forma de la hoja en general, que es pentagonal, etcétera, un montón de cosas, y es capaz de diferenciarla, por ejemplo, de una hoja de Chardonnay, una hoja más redonda, más continua. Bueno, esa es la ampelografía, alguien que es capaz de diferenciar variedades en base a las hojas. Bueno, en el año 94, un ampelógrafo francés que se llama Jean-Michel Boursicot, identificó en Chile la variedad Carmener, ¿ya? Y dijo, lo que ustedes tienen plantado como Merlot no es Merlot, es Carmener. Y el Carmener era una variedad plantada en la zona de Burdeos, en Francia, y que después de la filoxera, que la filoxera es un áfido que ataca a las raíces, lo vamos a ver después, pero es un áfido que ataca las raíces de las vides, ¿ya? Y las mata, y que llegó de Estados Unidos a Francia y causó un desastre tremendo porque se contaminaron todos los viñedos, se murieron todos los viñedos, tuvieron que replantarlos, y en ese replante, el Carmener, que es una variedad muy difícil de producir, ya que tiene requerimientos de temperatura, y especialmente en la época de floración, porque si no, no cuaja bien, tiene un montón de problemas, desapareció de Burdeos, ¿ya? Básicamente, cuando replantaron, no plantaron Carmener porque era un cacho, porque aparte madura muy tarde, entonces la zona de Burdeos, que es un clima marítimo, ya un clima más frío, para que tengan una idea, Burdeos está a la misma latitud de Valdivia, ¿ya? Es un clima marítimo,
el Carmener no maduraba. Bueno, entonces se perdió, entre comillas, en Francia. Y cuando viene este señor Bursico a Chile, y estaba recorriendo los viñedos, en particular acá en Santa Rita, aquí en Alto Jahuel, y algunos otros viñedos en Santiago, también en Peumo, él dijo, ¿saben lo que ustedes tienen plantado como Merlot? No es Merlot, es Carmener, ¿ya? Y ahí hay toda una historia de los primeros enólogos que se atrevieron a ponerle Carmener, porque, porque antes se hablaba del clon Peumo de Merlot, ¿ya? Y los Merlot chilenos les iba súper bien afuera, porque tenían como una característica especial que no tenían los otros Merlot del resto del mundo. Y claro, pues si no era Merlot, pues era Carmener, ¿se fijan? Entonces había como una pelea entre las bodegas y los enólogos de hablar del Carmener, que no lo conocía nadie, ¿cierto? Porque le iba a quitar el protagonismo al Merlot chileno. Entonces, bueno, ¿a dónde va la historia? Es que el año 94 se identificó y de a poco, si se fijan, empezaron a declararse las hectáreas de Carmener. Esto no es que se haya plantado Carmener, el Carmener estaba, pero las viñas empezaron a decir, ok, esto no es Merlot, es Carmener, esto no es Merlot, es Carmener, y empezó a aparecer en el catastro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Quédense con que en Chile aproximadamente hay 140.000 hectáreas de vides de vino plantadas, ¿ya? Pregunta de prueba, ¿cuántas hectáreas de vides de vino hay plantadas en Chile? Aproximadamente 140.000. Listo, perfecto. ¿Cuál es la variedad más plantada? Cabernet Sauvignon. Eso es todo lo que tienen que sacar de este gráfico. Si lo separamos por variedades, Cabernet Sauvignon es un 30% de lo que está plantado, esto en el año 2018, ¿cierto? No ha cambiado tanto, pero el 30% de lo que está plantado es Cabernet Sauvignon, después Sauvignon Blanc, después Merlot, Chardonnay. O sea, ¿cuáles son las 5 principales variedades plantadas en Chile? Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Chardonnay y Carmener. Listo. ¿Ok? Estas son las 10, 1, 2, 4, 6, 8. Claro, estas son las 10 principales variedades. Eh, ¿Cuál es el principal blanco plantado en Chile? Chardonnay. Listo. No, perdón, Sauvignon Blanc. Ok. Entonces, esas son el tipo de preguntas que les voy a hacer, ¿ya? Para que ustedes la tengan anotado y ya le he dado como 4 preguntas en esta clase. Entonces, el Cabernet Sauvignon es el 30% de lo que está plantado, es el 30% de, cuando uno mira los datos de exportación de vino, el Cabernet Sauvignon es también, más o menos el 30% de lo que se exporta sale como Cabernet Sauvignon. Y en el caso mío, el de los viveros, ¿cierto? El Cabernet Sauvignon también es la variedad más vendida, ¿ya? Si no es el 30, puede ser incluso el 50% de las plantas que se venden son Cabernet Sauvignon en Chile. ¿Mm? Entonces, si miramos ODEPA, nuevamente, ¿cierto? La Oficina de Planificación Agrícola, que es donde sacamos la información del catastro, también tiene información respecto a las exportaciones de vinos. Y ahí pueden ver que más o menos se exportan como 1.000 millones de litros. No, ya me perdí. Bueno, lo tengo más adelante. Pero en general se ha mantenido en los últimos años las exportaciones, la producción se mantienen más o menos constantes. ¿Qué es lo que hace que cambie la producción de un año a otro? Es básicamente el clima, ¿ya? Por ejemplo, el año 2013 hubo una helada muy fuerte, no sé si se acuerdan ustedes, hace 8 años, hubo una helada muy fuerte para el 18 de septiembre, en esos días, que hubo como 3, 4, 5 grados bajo cero, y bueno, había muchas vías que ya estaban creciendo, y se quemaron todos los brotes. Entonces, por ejemplo, en Casablanca no produjo nada. Entonces, cuando hay estos eventos climáticos, como por ejemplo una helada en septiembre o en octubre, o el año 2016 creo que fue, en que llovió 120 milímetros, creo que fueron, el 30 de marzo, no sé si se acuerdan, que hubo una lluvia que fue un fin de semana que llovió, pero que se caía el cielo. Bueno, cayeron como 120 milímetros acá en la zona central, 160. Bueno, todo lo que no se había cosechado de ahí para adelante, mucho de eso se perdió por botritis, por hongo. Entonces eso generó otra caída en la producción. Entonces, como les digo, las principales
caída en producción, que hay diferencias año a año, están dadas por el clima. ¿Mm? Entonces, quédense con la idea que el SAC es el que hace el catastro vitícola, los viticultores, ¿cierto? Las viñas tienen que entregar la información al SAC todos los años de cuántas hectáreas tienen plantadas, cuántas arrancaron, cuántas plantaron nuevas, cuáles son los stocks de vino a final de año. Toda esa información se entrega al SAC y él es el que tiene todas esas estadísticas, ¿ya? La existencia de vino son importantes porque, como les decía, se entrega al 31 de diciembre, dicen cuánto vino hay en las bodegas. ¿Y por qué es importante eso? Porque si hay mucho vino guardado en las bodegas, significa que el precio de la uva de la temporada siguiente va a ser bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un exceso de oferta. Entonces, ese hito, ¿cierto?, de la existencia de vino el 31 de diciembre es muy importante para la compra y venta de uva, ¿ya? Y para el precio que va a tener la uva al año siguiente. Entonces, y acá estaba, claro, 1.300 millones de litros fue la existencia, de eso al año más o menos se exportan 1.000 millones, ¿ya? O se consumen 1.000 millones, entonces en este caso, para el año 2019, en esa época decían que había como 300 millones de litros extra, ¿ya? O sea, había como un exceso de oferta de 300 millones, lo que hizo que al año siguiente bajaran los precios, pero después, como heló, hubo menos fruta y eso aumenta el precio. Hay todo un tema ahí de oferta y demanda que es bien entretenido, a menos que tú seas el productor que en el año en que hay mucha fruta y te pagan poco. ¿Mm? Aquí, para que tengan una idea, son las exportaciones de vino. El promedio móvil de 12 meses, desde febrero del 2020 hasta enero del 2021. Perdón, desde febrero del 2020 enero del 2020, desde febrero del 2019 enero del 2020 la primera columna, y acá del 20 al 21, como para ver las variaciones. Pero ¿qué es lo importante acá de nuevo? ¿Cuáles son los principales países a los que se exporta vino, o los principales mercados de exportación de vino? China, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Japón. ¿Ok? Ahí tienen otra pregunta regalada. ¿Ya? Entonces, el año pasado, ¿cierto?, se exportaron 835 millones de litros. ¿Mm? Y este otro dato que es bueno que ustedes lo tengan, es cuánto vale el litro promedio exportado, ¿ya? Como pueden ver, varía mucho dependiendo del mercado destino, ¿ya? Pero podríamos hablar en promedio de $2 el litro, ¿ya? $2 el litro exportado. Si piensan, $2 el litro son ¿cuánto? 1.400 pesos. Una botella son 0,75 litros, o sea, son 1.200 pesos la botella exportada. ¿Se fijan? Ahora, hay una parte que se exporta a granel, que baja bastante el precio, pero para que como vayan tengan conocimiento de cuánto es lo que se paga por el vino, cuánto se paga por una botella. El precio promedio de una caja de vino chileno exportado es alrededor de $22, ¿ya? Una caja de 12 botellas. $22 son ¿cuántos? No, que son 15 lucas. 15 lucas por 12 botellas de vino. Ese es el promedio. O sea, cada botella se pagará 1.200 pesos. Piensen que ahí va la botella, el corcho, la etiqueta, el vino que va adentro, la caja de cartón. O sea, a lo que voy es que es un negocio de un margen pequeño, ¿ya? Hay que producir mucho para ganar plata, ¿ya? Y eso hace que sea un negocio complicado, sea un negocio difícil de encontrar trabajo en viticultura, en enología. Hay mucha gente que le gusta trabajar en esto. Lamentablemente cada vez se consolida más el negocio, las viñas grandes son cada vez más grandes, los productores pequeños cada vez van desapareciendo. Es como todo en la agricultura, ¿ya? De Profe, nuevo, dígame. entonces a lo mejor por eso es que se exportan estas cajas como de 3 litros de vino que vienen con la llavecita y todo para abaratar costos. En parte sí, pues, y en parte porque ese tipo de vino, ¿cierto? El vino a granel y el vino, como dices tú, en la caja de 3 litros con la llave que se llama el bag in the box, que viene en una bolsa dentro, ¿cierto? Se transforman en commodity, ¿ya? Y lo compran donde esté más barato. Y ahí nosotros competimos en ese tipo de vino
con países productores grandes, como son España, Italia, Australia, y ese es un commodity. O sea, si en Chile vale $1 y en Australia vale 0,8, vamos, lo traemos de Australia. ¿Te fijas? Entonces, es súper complicado el negocio. El vino no sé, a ver, por nombrar cualquiera, Don Melchor, ¿cierto? De Conchitoro, o Almadía, vinos que valen, no sé, por 150 lucas la botella, es la punta de la pirámide, es muy poco lo que se vende, ¿ya? Vinos de 100 puntos que valen 160 lucas la botella, es nada. Es lo que ocupan las bodegas para poder tener publicidad, pero el grueso de lo que se vende es vinos varietales, vinos básicos, vinos de volumen, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y eso es un desafío para los viticultores, porque producir, no sé, por ejemplo, 25 toneladas de uva en una espaldera a un precio que calce para poder vender el litro de vino a 200 pesos o 400 pesos o lo que sea, no es fácil. No es fácil para lograr la calidad que se necesita. Ya, y en términos de bodegas, ¿cierto? Son los mismos números que antes, ¿cierto? Los mismos 835 millones de litros, 836 millones de litros, pero aquí separado por bodegas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las 5 bodegas más grandes de Chile? Tate. Viña Conchitoro. Segundo, BSPT es Viña San Pedro Tarapacá, ¿ya? El grupo Viña San Pedro Tarapacá. Después Conosur, que es parte de Conchitoro, la Viña Luis Felipe Edwards y la Viña Santa Rita. Esos son los 5 productores exportadores más grandes de Chile. Y ahí también se pueden fijar en distintas estrategias que pueden tener las distintas bodegas. Entonces, por ejemplo, miren, Viña Montes, ¿cierto? Exporta 5 millones de litros, pero a un precio que es el doble o el triple del promedio de Chile. Perdón, el triple o 4 veces el promedio de Chile. Entonces, Viña Montes, que exporta poco, pero en términos de valor está entre las 10 primeras. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente, pregunta para la prueba, generalmente, no sé, puede ser verdadero y falso, alternativa. ¿Cuáles son las 5 primeras viñas que, en términos de exportaciones? Conchitoro, Viña San Pedro, Cono Sur, Luis Felipe Edwards, Santa Rita. No les voy a preguntar cuánto exportan ni qué precio promedio, olvídense eso. Solamente para que tengan una idea, cuáles son los más grandes. ¿Ya? RR Wines, que está aquí en 8º lugar, es una empresa que se dedica a la exportación de vinos a granel. ¿Ya? Y si se fijan, el precio promedio de su vino es $1. Ese es el precio del vino a granel, como commodity en el mundo. Es el precio del vino en el mundo. $1 por litro. ¿Ya? Entonces RR Wines está enfocado en el nicho de producir vinos a granel. Entonces produce mucha cantidad a bajo costo y lo exporta como en granel, ¿ya? En estanques grandes, no en botella. Son distintas estrategias. Y ahí pueden ver cómo el vino granel del año pasado a este año bajó un 25%, de 0,97 a $0,75 el litro. Ya, aquí se pone más fome la cosa. El decreto 464, ¿alguna pregunta está ahí en la parte estadística, variedades plantadas, qué sé yo, la idea del clima en Chile, cómo cambia? ¿Alguna pregunta ahí? Bien. Como no tiene las Profe, cámaras, dígame de ahí. cuando dijo del vino de 15 lucas, algunos pocos que se venden a 15 lucas o es que en destino se venden a 15 lucas los vinos baratos que se exportan. No, no, mira, no, quizás me expresé mal. Cuando te dije los $20, la caja es la caja de 12 botellas, ¿cachai? La caja de 12 botellas se vende a $20 o a 15 lucas, para hacerlo fácil. Entonces, por eso te dije, si imagínate, si la caja de 12 botellas se vende a 15 lucas, significa que cada botella vale como 1.200 pesos, ¿ya? En general, el precio de venta en el supermercado afuera es más o menos el doble de lo que se paga acá, ¿ya? Entonces, no, puede ser un poco más en realidad. Pero esos vinos, que una caja de $22, ¿cierto? De 1.200 pesos, es el vino que en Estados Unidos, por ejemplo, se vende a $5.50, $6. Lo que le llaman
En marketing le llaman el bottom shelf, o la parte de abajo de la góndola del supermercado. ¿Ya? Los que están más abajo, que son los vinos más baratos, son esos. Pero lo importante es que si el promedio es $22, la gran mayoría de los vinos de Chile se vende a ese precio o un poquito menos, ¿te fijas? Entonces es un negocio muy, muy apretado. ¿Se entendió ahí o no? Sí, gracias. Ujú. Perfecto. Entonces, el decreto 464. Este es como el que, podríamos decir, gobierna la producción, porque es el que establece las zonas vitícolas, lo que llamamos las denominaciones de origen, ¿ya? Es el decreto del año 95, que después se ha ido modificando. La última modificación fue en noviembre del 2020, ¿ok? El decreto 464, obviamente, bueno, yo se los dejé como lectura complementaria, no les voy a preguntar detalles del decreto 464, pero ¿por qué es importante que lo lean en algún momento? Porque para que se den cuenta de todas las cosas a las que se refiere, ¿ya? Se refiere, vamos a ver algunas, que sea las variedades que se pueden plantar, dónde se puede plantar, cuándo se puede usar el nombre de una localidad en una botella, qué porcentaje de vino hay, por ejemplo, si yo quiero decir que esto es Cabernet Sauvignon, qué porcentaje de esa botella tiene que tener Cabernet Sauvignon para poder ponerle Cabernet Sauvignon en la etiqueta, cuánta azúcar puede tener el vino para tener una u otra denominación, qué significa que sea gran reserva, etc. Obviamente yo no me acuerdo de todas las cosas que salen, ¿ya? Y no es la idea que ustedes se acuerden tampoco, pero lo importante es que sepan que existe el decreto 464 y si en algún momento tienen la duda, sepan dónde ir a ver, dónde ir a leer la información, ¿ya? Lo mismo que cuando les digan, cuando sean viticultores y les digan, oye, que no sea Cabernet Sauvignon, ¿cuál es la variedad que más se está plantando en Chile? Chuta, ¿dónde saco esa información? Ah, me acordé, el catastro vitivinícola, saco los últimos años, veo cómo ha variado, lo que más se está plantando es Cabernet Franc, por algo será, ¿ya? ¿Se fijan? Hay otra fuente de información que es interesante también, que se las puedo mandar después, que se llama el anuario de los viveros, ¿ya? La mayoría de los viveros grandes, podríamos decir, somos parte de la Asociación de Viveros de Chile. Y la Asociación de Viveros de Chile todos los años, o año por medio, no me acuerdo, entrega un anuario donde indica cuáles son las variedades más vendidas. Y eso también es información importante, porque los viveros son como el termómetro de la industria, ¿cierto? Cuando las vacas están flacas, no vendemos plantas. Cuando hay plata, vendemos plantas para nuevos proyectos, ¿cierto? Y nosotros somos los que recibimos la información de lo que se va a plantar el próximo año y de lo que se va a producir en 3, 4 años más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este año hay mucha demanda de Carmener, ¿ya? Que es algo que no se había visto por mucho tiempo. Mucha demanda de Carmener. Como les decía, el Cabernet Sauvignon siempre es el principal. Pero si ustedes fueran, imagínense que si fueran un productor que se quieren, ustedes tienen estas 5 hectáreas en alguna parte y dicen, ya, ¿sabéis que yo voy a plantar una variedad para vender alguna viña? ¿Qué será lo que se está plantando? ¿Qué será lo que están demandando las viñas? Cabernet Franc, listo, voy a plantar Cabernet Franc. ¿Cuántas hectáreas de Cabernet Franc hay en Chile? Ah, son poquitas, o sea, la oferta no es mucha, ¿ya? Entonces, eso también, a lo que voy es que es necesario que sepan dónde buscar la información. No tanto que se la sepan de memoria, si eso nadie se la sabe de memoria, pero buscarla. ¿Ok? ¿Cuántas hectáreas hay plantadas en Chile? 140.000, listo. Si los viñedos duran 20 años, ¿cierto? Si yo tengo que un viñedo dura 20 años, entonces tengo que reponer qué porcentaje de mis viñedos cada año. A ver si duran 20 años, 5% de los viñedos. Ya, tengo que reponer el 5% de los viñedos. Si hay 140.000 hectáreas, ¿cuántas hectáreas se plantan al año? El 5%, 140.000, 7.000 hectáreas, listo. Y si son 7.000 hectáreas y la densidad de plantación son 4.000 plantas por hectárea, ¿cuántas plantas se necesitarían en Chile anualmente? 7.000, 28 millones de plantas. ¿Se fijan? Esos son los números que uno tiene que saber dónde buscar para poder responder esas preguntas que les pueden hacer en algún momento. ¿Ya? Entonces, decreto 464 fija un montón de cosas. Por ejemplo, las zonas. ¿Ya? Este es un extracto, ¿cierto? El Valle Central, ¿cierto? Habla del Valle del Maipo. Y dentro del Valle del Maipo existen
las siguientes áreas: Santiago, Pirque, Puente Alto, Wynn. Si yo le quiero poner a mi vino, ¿cierto? Cabernet Sauvignon de Puente Alto, tiene que ser producido en la comuna de La Pintana. ¿Se fijan? Entonces, ¿se acuerdan que en las localidades que yo le puse para el proyecto de plantación está La Pintana? Bueno, si alguien de ustedes, y ojalá no lo hagan todos para que sea entretenido, ¿cierto? Dice, ya, yo voy a plantar Cabernet Sauvignon en Puente Alto, se va a los datos de La Pintana, ¿cierto? Y le puede poner denominación de origen Puente Alto. Listo. ¿Se fijan? O denominación de origen Valle del Maipo. O denominación de origen Valle Central. ¿Ya? Más adelante vamos a ver por qué cualquiera de esas tres. ¿Ya? Entonces el decreto 464 es el que determina las zonas de donde se puede plantar y donde se puede usar lo que se llama la denominación de origen. ¿Se entiende esa parte? Bien. Otra denominación que se puede ocupar, y que también está definido aquí, es Andes, entre cordillera o costa. ¿Ya? Entonces, define también, por ejemplo, que los vinos a los que uno le puede poner en la etiqueta región Andes o andino o como quiera que ponerle, ¿cierto? Son los que vienen de las siguientes comunas, que son básicamente comunas que están al pie de la cordillera de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de nuevo, Pirque, ¿cierto? Ya dijimos que le podíamos poner Valle Central, le podíamos poner Valle del Maipo, le podíamos poner Pirque, o le podemos poner también Andes. ¿Se fijan? Todo eso está definido en el decreto 464. ¿Le puedo poner costa a Pirque? No, no le puedo poner Cabernet costero, porque no está en la costa, está en los Andes. ¿Ya? Eso es un poco lo que busca que esto que es más nuevo, debe tener, esta definición de Andes entre cordillera y costa debe tener 10 años a lo más. Ya es algo más nuevo. También define los tipos de vino. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el azúcar residual, que es cuán dulce es el vino, y que puede ser dulce porque se paró la fermentación antes de que terminara de transformar todo el azúcar en alcohol, o porque se le agregó azúcar, y en eso no se puede agregar azúcar que uno compra en el supermercado, no se le puede agregar azúcar Jansa, ¿ya? Sino que se le agrega mosto concentrado. Dependiendo de la cantidad de azúcar que tiene, uno puede hablar de un vino dulce, un vino seco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso está definido por el decreto 464. Y no sé, pues a mí me parece igual, no sé, medio paradójico que el decreto se llame zonificación y se meta en la cantidad de azúcar que tiene el vino. Pero bueno, es así, ¿no? Esto ya es más engorroso todavía, ¿ya? Y es un reclamo que se hace contra este sistema que tenemos de zonificación, en que define también lo que se puede poner en la etiqueta respecto a reserva privada, gran reserva, gran cru, etc. Y le puse este ejemplo, miren, lean lo que dice reserva privada y lo que dice gran reserva, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que el reserva privada dice podrá ser objeto de tratamiento con madera, y el gran reserva dice ha sido objeto de tratamiento con madera. ¿Ya? Es súper sutil la diferencia. Pero, por ejemplo, esto pasa mucho con los críticos de vino de afuera, que dicen el término gran reserva o reserva privada o gran cru en Chile no significa nada. No te da ninguna información de la calidad del vino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este que dice que ha sido objeto de tratamiento con madera. Eso no significa, por ejemplo, que estuvo guardado en barrica X meses o X años, como sí lo dice, por ejemplo, la denominación de origen de La Rioja, en España. En España, en La Rioja, si uno busca la denominación de origen y los términos reserva, gran reserva, y no me acuerdo cuál era el otro, están definidos por la cantidad de tiempo que pasa el vino en una barrica. ¿Ya? Acá no, acá yo le puedo poner chips de madera, le puedo poner acerrín de madera, lo puedo pasar por una barrica nueva o por una barrica vieja, y todo puede clasificar como gran reserva. Entonces puedo tener un gran reserva con una uva de calidad media, pasado con acerrín, y lo vendo a 4.500 pesos, y un vino que tiene
barricas nuevas, que tuvo 12 meses en barrica, que es una uva de mejor calidad y que el vino vale 20 lucas, y también dicen gran reserva. ¿Se fijan? Entonces, eso también está definido acá en el decreto 464, lo que es una reserva, una reserva privada, etcétera, etcétera. ¿Qué más indica también este decreto? Define lo que uno le puede poner a la etiqueta, ¿ya? Y puse en este caso lo referente a los vinos elaborados con uva de mesa. En Chile, ¿se puede hacer vino con uva de mesa? Sí, pero no se puede, por ejemplo, mezclar un vino de Cabernet Sauvignon con uva de mesa. Los vinos que tienen uva de mesa tienen que indicarlo claramente en la etiqueta, ¿ya? Y tienen ciertas eh, como restricciones en que no se puede indicar qué variedad es, ni se le puede poner como gran reserva, no se le puede poner qué año de cosecha, etc. Pero sí se puede hacer vino con uva de mesa, ¿ya? También está definido aquí en el decreto 464. La denominación de origen, que es como el gran tema del decreto 464, ¿cierto? Tiene ya lo vimos, que se va por Valle Central, qué sé yo, la localidad, Maipo, después Pirque, etc. Y hay un área que en particular que tiene una denominación de origen, podríamos decir especial, que son el secano interior, ¿ya? Y el secano interior son solamente algunas comunas de Maule, si no me equivoco, que pueden llevar esa denominación, ¿ya? Por mucho que yo, por ejemplo, estuviera qué sé yo, en Melipilla, ¿cierto? Y tuviera plantas que no las riego, no le puedo poner secano interior, ¿ya? El secano interior está definido solamente para algunas partes. Vinos sin denominación de origen, son vinos que, por ejemplo, se mezclan de distintas zonas, ¿cierto? O que se mezclan distintas variedades, o, lean aquí, con cepas viníferas tradicionales no incluidas en la lista de variedades. Y la lista de variedades la vamos a ver más adelante, ¿ok? Y obviamente los vinos elaborados con uva de mesa tampoco tienen denominación de origen. Entonces, acá dentro del mismo decreto, esto es un cuadro que está ahí en el archivo que yo les mandé, está cómo se ordena la denominación de origen. Entonces vamos por región, subregión, zona y área, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Región de Aconcagua, Valle San Antonio, Valle de Leyda, Santo Domingo, ¿cierto? Yo podría ponerle a mi vino, ¿cierto? Denominación de origen Santo Domingo, si se produce en la comuna de Santo Domingo. Le podría poner Valle de Leyda, si está en Santo Domingo, le puedo poner también Valle de Leyda, o si dentro estoy en lo que cubre Leyda, pero no calza en Santo Domingo, o, por ejemplo, ocupo uva de Santo Domingo y San Juan, de los dos sectores, le puedo poner Valle de Leyda, ¿ya? ¿Se fijan? Si ahora compré fruta en Algarrobo y en Santo Domingo, ya no le puedo poner Leyda, pero le puedo poner San Antonio. ¿Se fijan? Entonces así es como funciona la denominación de origen. Va desde lo más general hacia lo más particular, o más detallado. Entonces aquí tenemos un ejemplo, Viñamontes, un vino que se llama Outer Limits, que viene Zapallar Costa. ¿Se acuerdan que para definirlo como costa tenía que ser una comuna que esté en la costa? ¿Ya? La variedad Sauvignon Blanc, el año en que se produjo, 2017, denominación de origen Aconcagua. ¿Ya? Zapallar está acá. Entonces, ellos ocuparon Zapallar y ocuparon Valle de Aconcagua. Y además le agregaron costa, porque cumplen con todos los requisitos para ponerle todo eso en la etiqueta. Aquí de nuevo hay un poco de discusión. Es importante llegar tan detallista por ejemplo, a definir Zapallar. Hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. ¿Por qué sí?
Porque claro, esa zona que está cerca de la playa, ¿cierto? Tiene algunas características particulares que se reflejan en el vino. Pero si ustedes son un consumidor en China, ¿cierto? Y ven Zapallar, ¿van a saber dónde queda? No tienen idea, ¿cierto? Entonces, al final, el tema del marketing y de enseñarle a los consumidores que están afuera eh, cuáles son las características de cada uno de estos valles o localidades es muy caro, ¿cierto? Es difícil para las viñas hacer esto. Entonces, estas son cosas que se hacen como a nivel, de nivel país, y ahí es donde trabaja Wines of Chile, que es una asociación que tiene la gran mayoría de las viñas y que todos juntos hacen promoción, por ejemplo, en China, o en Hong Kong, o en Japón, o en Estados Unidos, y se dedican a educar a los consumidores en qué significa Aconcagua, qué significa, qué es Yayay, qué, etcétera, ¿ya? Pero esto todo, de nuevo, todo esto está definido en el decreto 464. O sea, muy importante el decreto 464. ¿Qué más habla este decreto? Dice cuáles son las variedades aceptadas para hacer vino, ¿ya? O para ponerlo en la etiqueta. Entonces, si ustedes se fijan, en las variedades blancas, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, no sé, 25, ¿ya? 25 variedades que yo podría, que estoy autorizado a ponerlas en la etiqueta de mi botella de vino, ¿cierto? Si yo quisiera producir, por ejemplo, Grenache Blanc, que es una variedad que yo tengo en el vivero y que en un par de años más vamos a empezar a vender porque llegó hace poco la importamos hace poco, salió la cuarentena, estamos empezando a crecer las plantas para poder venderlas, voy a vender Grenache Blanc. Ustedes plantan Grenache Blanc en Marchihue, ¿cierto? O en paredones, un poco más a la costa, y le quieren poner en la etiqueta. Y vienen acá y dicen, ups, Grenache Blanc no está en las variedades aceptadas. No se lo pueden poner en la etiqueta. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante conocer cuál es el decreto 464, cuáles son las variedades que acepta. ¿Significa eso que nunca van a poder vender Grenache Blanc? No, significa que alguien va a tener que hacer el trámite ante el SAC para inscribir esa variedad como una variedad que se puede vender puesta en la etiqueta. ¿Ya? Entonces, para el trabajo que van a hacer ustedes, aquí está la lista de variedades aceptadas en el decreto 464, aquí están las blancas, van a tener que buscar las tintas, de cuáles podrían poner la etiqueta. Si ustedes se quieren aventurar con otra variedad, no hay ningún problema. De nuevo, como les dije, no van a haber respuesta equivocada, siempre y cuando ustedes sean capaces de defender sus decisiones. ¿Ya? Y eso es lo que tengo para hoy día. Profe, Díganme. ¿el Reñat Blanc se puede etiquetar como Reñat o tampoco está ahí? ¿Cuál, perdón? El ejemplo que dio el Blanc, Reñat Blanc, Grenache Blanc, sí. Renat, ¿se puede etiquetar como Renat? No sé si sale Renat de ahí. O un Renat, o son No, variedades diferentes. el Grenache, claro, es que son, a ver, en el mundo deben haber 10.000 variedades de vides de vino, ¿ya? Y de esas, las tradicionales deben ser 10, las que se plantan tradicionalmente en todo el mundo, ¿ya? Y después vienen las variedades secundarias, y en esas variedades secundarias, donde podría estar, por ejemplo, el Grenache Blanc o la Garnacha Blanca, ¿cierto? Hay sinónimos y también, y esto lo vamos a ver más adelante, hay mutaciones dentro de las mismas variedades que dan origen a nuevas variedades. Entonces, por ejemplo, Grenache es una variedad tinta, Grenache Noir en francés, o Garnacha tinta en español, ¿cierto? Es una variedad tinta. El Grenache Blanc es una mutación que, y lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos de los metabolitos secundarios, que en un momento del ciclo en que se produce el color, hay una enzima que no actúa, entonces en vez de tener color negro, tiene color blanco. Es así de simple, ¿te fijas? Pero el Grenache Blanc es una variedad distinta al Grenache Noir. O sea, la garnacha blanca es distinta a la garnacha tinta. La garnacha tinta sí está en el decreto, no puse aquí las tintas, pero si lo revisan va a estar, pero no la garnacha blanca. Entonces, efectivamente, tú no le puedes poner garnacha blanca a la etiqueta. Por ahora, hasta que alguien haga el trámite y le pida al SAC que la inscriba y va a aparecer en el listado de variedades que se pueden utilizar. ¿Ya? Ahí después sí hay ciertos trucos que se pueden usar, lo podéis poner en la contraetiqueta, ponte, o lo podéis poner como nombre fantasía, que sí. Pero la respuesta corta es que no lo podéis ocupar. Y tampoco se puede etiquetar
la variedad antecesora que originó esa variedad, o si fuese muy similar con otra variedad. Claro, no se puede. No se puede. Si no está aquí, no se puede. O sea, ahora, claro, si tú le pusieras garnacha tinta y la botella tiene un vino blanco, es como tampoco tiene mucho sentido. Así que lo que hay que hacer es pedir que lo incluyan en el decreto, que es algo que, como te digo, alguien va a tener que hacer. No sé si nosotros como vivero o ahí la primera bodega que lo quiera vender lo va a hacer. Pasó, por ejemplo, con el Carmener. ¿Ya? A ver si me dan un minuto, me voy a dejar de compartir esto. Y voy a buscar el Carmener, ¿cierto? No estaba inscrito, ¿cierto? No estaba inscrito en la lista que se podían ocupar como en la etiqueta. Entonces, el primer Carmener salió como Grande Vidur, se llamaba. ¿Dónde está? Estoy buscando. Y después se incluyó el Carmener, ¿ya? Entonces, es algo que ha pasado, que ha ido pasando y como te digo, se va actualizando la legislación al respecto para poder tener todas las variedades. Con el movimiento de la viticultura hacia el sur o hacia el norte, con el cambio climático, con la búsqueda de las viñas de tener mayor variedad de productos, hay demanda por variedades nuevas, o no son nuevas porque son muy antiguas en el mundo, pero variedades que no son tradicionales en Chile, ¿ya? Entonces, ese trabajo o ese cambio va a venir, ¿ya? Lo vamos a ver después cuando hablemos de clones y cosas así. Entonces, aquí está el decreto. Como pueden ver, es una lata leerlo, pero de nuevo, les recomiendo echarle una ojeada, leerlo, ver de qué se trata, porque define todas las cosas que podemos hacer en viticultura, ¿ya? Acá está. Entonces aquí están las blancas, tintas, Carmener, ¿viste? Tú puedes ponerlo como Carmener, lo puedes etiquetar como Grande Vidur, y con esta otra con acento, sin acento, que sé yo, sin E al final, etc. El Grenache, aquí está, que te fijas, está como Garnacha o como Grenache, puedes ponerle cualquiera de los dos nombres. El Muedre, que es otra variedad tinta, en Francia le dicen Muedre, en España le dicen Monastrell o Mataro, ¿ya? Entonces hay distintos nombres que se le puede dar. El Petit Syrah, que también se conoce como Durif, etcétera, 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 ¿ya? Todo eso está aquí en el decreto 464 y les recomiendo que lo revisen. Dígame. Sí, No, dale. si quiero registrar una nueva variedad, eso demora tiempo, que tengo que pasar vía SAC después que se publique por el decreto 464, puede demorar harto tiempo, no sé. Exactamente, sí, el SAC se toma su tiempo. No Y te sabría decir cuántos meses, pero se demora su tiempo. pero meses nomás, no es que se demore años. Esperemos Sí. que no. No, pero en términos de inscribir nuevas variedades no es tan difícil como, por ejemplo, conseguir que una zona sea considerada como dentro de la denominación de origen. Y ahí a ver, voy a volver a... Aquí es cuando uno se empieza a perder. ¿Qué pantalla están viendo ustedes? ¿La del decreto todavía o no? ¿O la que hice Sí, la catástrofe? del decreto. La del decreto, perfecto. Hay una zona nueva que se llama Licantén, ¿ya? Licantén está de Curicó a la costa. Está, no sé si ubican por ahí, pero si uno se va desde Teno, ¿cierto? Va por la carretera 5 Sur, antes de llegar a Curicó está Teno, ¿ya? Hay una chela ahí, y está el Teno Sándwich, para los que son buenos para comer. Se mete por Teno hacia la costa, uno pasa a Teno, después pasa a Rauco, y después viene Licantén. Y después más allá está Gualañé, ya cuando llega a la costa. En Licantén hay una pura viña, que es la viña La Roncière, ¿ya? Que plantó hace, no creo que sean 10 años ya puede ser que sean 10 años que está plantado. Bueno, y era la única viña en la zona de Licantén. Y ellos tuvieron que hacer el trámite para que fueran reconocidos como denominación de origen. Y eso les demoró varios años, ¿ya? Conseguir que una zona sea reconocida como
como denominación de origen, es mucho más difícil que conseguir que una variedad sea incluida, ¿ya? Dentro del decreto está, sale en la zona Alicantén, no me acuerdo en qué parte está, pero sale, ¿ya? Pero ese es un trabajo como más largo, ¿ya? Eso puede demorar años. Por ejemplo, a Palta, claro, la última, si no me equivoco, la última modificación que se hizo, se incluyó Alicantén, a Palta, que es una zona muy famosa en Santa Cruz, pero que está definido por un cerro, ¿ya? El cerro de Apalta, eso es lo que define esa zona. Son, no sé cuántas hectáreas serán Apalta, no creo que lleguen a 1000 hectáreas, no, debe ser menos. Pero eso, ellos lograron que fueran reconocidos como denominación de origen Apalta hace poco tiempo. Antes era o Santa Cruz, o Colchagua, o no me acuerdo qué otra denominación habría caído ahí. Pero lograron que fuera Apalta una denominación de origen hace poco tiempo, ¿ya? En el mismo lote que cayó Licantén y alguien más que no me acuerdo ahora de memoria. ¿Mm? Pero por ejemplo, miren, ¿qué es lo más al norte que hay? Región de Atacama, Valle Copiapó, ¿ya? ¿Qué pasa con el vino que se produce en San Pedro de Atacama y en Toconao? No puede tener denominación de origen, porque no está en el decreto, ¿ya? Entonces, bueno, ellos están trabajando para que les den la denominación de origen, y eso demora más tiempo. Y por el sur, tenemos región austral hasta Osorno. O sea, lo que está plantado, por ejemplo, en Coyhaique o en la isla de Chiloé, tampoco tiene denominación de origen. ¿Se fijan? Entonces, estos son procesos como continuos que tienen que ir, se van actualizando a medida que se plantan nuevos lugares, se van actualizando a medida que se plantan nuevas variedades. En el futuro cercano, vamos a empezar a plantar lo que se llama las variedades híbridas, ¿ya? Que no son 100% viníferas, sino que son híbridos que tienen resistencia, por ejemplo, al oidio. Y como tienen resistencia al oidio, no hay que aplicar azufre tan seguido, ¿ya? Eso es algo que está pasando en Europa, que está pasando en Estados Unidos y que en algún momento va a pasar acá. La legislación chilena no permite hacer vinos de variedades híbridas. Otra pregunta de prueba, ¿ya? La legislación chilena no permite hacer vino de variedades híbridas. Pero eso va a tener que cambiar porque en el futuro se van a plantar, ¿ya? Es algo que está pasando en todo el mundo. Variedades híbridas no significa que sean organismos genéticamente modificados, ¿ya? Sino que lo que significa es que no son 100% vitiviníferas. ¿Ok? Vamos a parar de... Profe, Dígame. ¿eso podría bajarle la calidad al vino? La variedad híbrida, la respuesta corta es que no. ¿Ya? No. En el inicio, bueno, y nos estamos metiendo en materia más adelante, pero da lo mismo. En el inicio, una variedad híbrida era 50% vinífera y 50% otra especie. Por ejemplo, vitis vinífera con vitis labrusca, o con vitis berlandieri, o con vitis, qué sé yo. Que ese híbrido, que era 50-50, efectivamente da vinos de mala calidad, ¿ya? Y de ahí viene la legislación. Las variedades híbridas de ahora, que para diferenciarlas de las antiguas, les llaman cepach en vez de híbrido, son 99% viníferas, ¿ya? Entonces, mediante marcadores genéticos, saben que tiene el gen de resistencia al oidio, pero lo han ido cruzando con Pinot Noir, por ejemplo, varias veces. Entonces, el primer cruzamiento es 50% Pinot, 50% Viti Labrusca. El segundo cruzamiento, si eso lo vuelvo a cruzar con Pinot, ya es 75% Pinot y 25% Labrusca, ¿te fijas? Y así siguen, y con los marcadores moleculares saben que todavía tiene el gen resistente al oidio, lo siguen cruzando con Pinot, hasta que llegan a un, qué sé yo, 97% de ¿cómo se llama?, de vitis vinífera y 3% el otro, y son vinos que básicamente no tienen características de que no sean viníferas, o no se pueden identificar así, ¿ya? Y aunque tuvieran alguna característica, si tú tienes, por un lado, una fuerte demanda de vinos orgánicos, por ejemplo, o de reducir la aplicación de pesticidas, es imposible que no te dejen usar esta herramienta, que es una variedad que efectivamente no requiere tantas aplicaciones de azufre porque es resistente al oído, ¿ya? No podéis tener las dos cosas, ¿te fijas? Entonces, el vino es muy tradicional, ¿cierto? La vitivinicultura es muy tradicional, y por eso el 30% de lo que se vende es Cabernet Sauvignon. No es porque el Cabernet Sauvignon sea la mejor variedad del mundo, ¿ya? Pero es muy tradicional. Se vende Cabernet Sauvignon, Merlot,
Chardonnay y Sauvignon Blanc. ¿Te fijas? Pero esas cosas van cambiando. ¿Mm? A ver, quiero compartir. Ya. Entonces, ¿están viendo la página de agrometeorología o no? Sí. Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta antes? No, ya. Esta es la página donde ustedes van a tener que sacar la información de meteorológica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo cualquiera. San Clemente es una de las que les puse, así que no voy a tomar esa. Ya, los niches, Curicó, ¿ya? Si yo me voy a los niches, ¿cierto? Me voy aquí a consultar datos. Por ejemplo, digamos que yo quiero plantar un viñedo aquí en Curicó, ¿cierto? Acá está. La zona de Curicó es una zona vitícola importante, ya hay muchos viñedos por acá. Entonces, supongamos que yo tengo un terrenito aquí o me contrataron para plantar en Lontué 5 hectáreas. Entonces yo me voy aquí a los niches Curicó, ¿cierto? Consultar datos, estación Los Niches, perfecto. Los datos diarios, desde, les dije que el 1 de octubre, ¿cierto? Vamos a tomar el 2019 para tener los datos, del 1 de octubre hasta el 30 de abril. Esa es la temporada de crecimiento que se toma para el cálculo de los grados día y para los cálculos de las regiones de Winkler, todo lo que vamos a ver después, ¿ya? Y yo pido que me lo entregue como Excel. Aquí lo vamos a pedir como gráfico para no tener que descargar de abril. Como gráfico. Listo. Está listo. Ahí está, yo había pedido la evapotranspiración de los niches. Entonces, estos son los datos que nosotros vamos a usar después para calcular cuánta agua necesita mi viñedo, ¿ya? Entonces, tengo la evapotranspiración. En vez de haberlo hecho como gráfico, como lo hice aquí para mostrarle a usted, ustedes lo descargan como Excel, ¿ya? Y esos van a ser los datos que van a tener que ocupar. Y para hacer... perdón. Resumen diario. Consultar datos. Estación Los Niches. Variables. Temperatura mínima. Temperatura máxima. No ocupen la temperatura promedio. No me acuerdo si este tiene, ni tampoco le pidan a él los grados día. Descarguen ustedes la mínima, descarguen ustedes la máxima, ¿ya? Porque a veces la temperatura promedio que tienen estas páginas es un promedio ponderado, ¿ya? Y puede ser que sea mejor, ¿ya? Pero no es el dato que ocupa la fórmula que vamos a usar nosotros. Entonces descargan la temperatura mínima, la máxima, de nuevo desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. 30 de abril, ustedes le ponen como Excel, acá lo vamos a poner como gráfico, ¿cierto? Los datos diarios. Ya, y ahí están las temperaturas. ¿Se fijan? Entonces, si se fijan, es súper fácil, no es complicado, y todas las estaciones que yo revisé tenían la información completa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el 25 de diciembre esta estación no funcionó y no tengo el dato de la máxima y la mínima del 25 de diciembre? ¿Qué hago? ¿Lo borro? ¿No lo incluyo? En general, lo más fácil es tomar, si por ejemplo me falta el 25 de diciembre, tomar la temperatura del 24, la del 26, un promedio y ponerlo ahí. ¿Se fijan? Con eso ya no afecta tanto mi fórmula y que sí. ¿Ya? Pero como les digo, las estaciones que yo revisé, que son las que puse en la línea, tienen todos los datos entre el 2019 y el 2020. Esa es la temporada que hemos ocupado. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo hacerlo, no? Ahí está el resumen diario y la evapotranspiración, que es lo otro que necesitamos para estar acá. ¿Ya? Son las dos cosas que tienen que descargar. No deberían tener problemas. Si tienen cualquier problema, me avisan.
Profe, si alguien quiere esperar a que termine el 30 de abril de 2021, ¿podría ocupar 2020-2021? ¿O ocupamos 2019-2020? Puedes ocupar el que tú quieras, no hay ningún problema. Puedes ocupar ahora, si tú ocupas el 2019 al 2020, yo tengo los datos y los puedo revisar fácil. Si tú ocupas el 2020 al 2021, te voy a pedir que me mandes los datos que descargaste para comprobar que los números estén bien, ¿ya? Así que en ese sentido mejor ocupar 2019-2020. Pero podéis ocupar, como te digo, el que tú queráis. Sí, todo, de nuevo, todo va a ser en cómo tú justificas tus decisiones, ¿ya? Nada más que eso. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? Como les decía, yo pensé que en la parte de las notas y eso nos íbamos a demorar un poco más, así que esto es lo que tenía preparado para la primera clase. Si no hay más preguntas, lo dejaríamos hasta aquí. Profe, yo tengo dos preguntas. Dele. Usted dijo que los vinos podían venir de uva de más de una comuna. ¿Eso suele pasar o Sí. se usa más de una comuna? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, cuando tú vas al supermercado, ¿ya? Y compras un vino de, por poner un valor, de 4.000 pesos, ¿ya? De las viñas grandes, si tú te fijas en la etiqueta, puede que diga vino de Chile, o puede que diga Valle Central, por ejemplo, ¿ya? Y si dice Valle Central, puede incluir frutas, por ejemplo, de Maipo, de Colchagua, de Curicó, perdón, de Maule, etcétera, ¿ya? Y los vinos, mientras más, podríamos decir, mientras más masivos o mientras más volumen tengas que producir, tienden a usar las denominaciones de orígenes más generales, ¿ya? Entonces, qué sé yo, para no dar nombres, pero si tú vas a un vino, como te digo, 3.990, 4 lucas, 5 lucas, te fijas en la etiqueta y dice Valle Central. No dice, no dice Maipo, por ejemplo, ¿ya? El que, ¿te acuerdas el que le mostré yo de Montes, que decía Zapallar? Ese, bueno, tiene una definición más pequeña y ese vino obviamente es más caro. Ese vino, no sé, debe costar 20 lucas, costará una botella, no tengo idea. ¿Mm? Pero los de volumen gigante, ¿hasta cuántas comunas? ¿Sabe más o menos un número de cuántas comunas pueden llegar a ocupar? Mira, pueden ocupar todas las que quieran. La verdad no te podría decir un número. En Y lo otro, los vinos a granel, por ejemplo, bodegas a graneleras grandes, tienen, por ejemplo, estanques de 100.000 litros, ¿ya? Para hacer 100.000 litros, o sea, un estanque de 100.000 litros, se le meten, por ejemplo, 70.000 kilos de uva, ¿ya? Y esos 70.000 kilos pueden venir de un productor, pueden venir de varios productores, ¿te fijáis? Entonces hay veces en que están 2 o 3 días llenando esa cuba y puede ser fruta que viene de San Vicente, fruta que viene de Curicó, fruta que viene de Santiago, y como no lleva denominación de origen, se junta toda nomás. Entonces es difícil contestar esa pregunta de cuántas comunas puede tener. Puede tener de todas las y lo comunas. otro, quizás una pregunta más básica, la diferencia entre viña y viñedo. Yo creo que, a ver, como lo uso yo, hablo de viñedo cuando hablamos del campo, ¿ya? Y hablamos de viña cuando hablamos de la empresa que hace vino. ¿Mm? No es no es una definición muy exacta, quizás no es lo más correcto, pero así es como lo hablo yo. Ya, gracias. Dale. Profe, una pregunta cortita para terminar. No, dale, Lucas. Oye, si yo no tengo ni un apuro, si quieres estamos hasta la 1:30, así que no hay ningún problema. Pregunten todo lo que quieran. Me había mencionado sobre las variedades en los vinos, ¿cierto? Sí, Que muchas veces obviamente hay ensamblaje y esas cosas. sí. Pero para la denominación de que un vino, no sé, pues se considere como Carmener, era Sí. que tuviera un 51%, ¿cierto? O sea, el resto... Esa era tu pregunta, ya. No entendía tu pregunta en el chat. No. Si tú revisas el decreto 464, dice que tiene que tener un 75% de la variedad, ¿ya? etiquetado. Para estar etiquetado como Cabernet Sauvignon. Pero Sí. eso da para los vinos de exportación. No necesariamente, es un vino con denominación de origen.
y el vino con denominación de origen se puede exportar o se puede vender acá en Chile. No hace esa distinción, ¿ya? Después, cuando tú exportas, claro, los países de destino pueden tener requerimientos respecto a qué cosas dicen en la etiqueta, por ejemplo, en la graduación alcohólica, o avisos como, por ejemplo, el alcohol es dañino para la salud, cosas así, Ujú. ¿fija? Pero la denominación de origen está dada por Chile, ¿ya? No por el que compra, ¿ya? Entonces, de memoria, creo que no me equivoco, tiene que ser el 75%. Es que puede ser el 85%, habría que revisar, pero Ya. tiene que ser un porcentaje alto, que el 75 u 85% de esa variedad, ¿ya? Es que me llamó la Tam- atención porque en los vinos como del pueblo, en los cajitas, son unas varietales, pero todos ensamblados, po. Y sí, te ponen Merlot, pero dice 51% Merlot y el resto quizá qué es. no, Pero por eso no me puede ser, preguntaba, no puede ser 51%, no porque puede ser. el otro día estaba leyendo la caja nomás y salía 51% Merlot y decía Ya, Merlot. ya, puede ser. Hay que revisar el decreto, porque como te digo, yo no me lo sé de memoria, Ujú. alguna vez lo leí entero, y lo leí entero, de nuevo, para saber dónde tenéis que buscar las cuestiones. ¿Cachai? Vale. ¿Ya? Sí, sí. Dale, dale. ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejaríamos hasta aquí. La próxima semana, no me acuerdo. Juan va a preguntar algo. Sí, profe, Dale. que supongamos usted dijo que nosotros como país le ponemos el porcentaje que tiene que tener como para denominarse tal vino, Sí. pero para las exigencias internacionales hay distintas, a lo mejor otro país en el que estemos exportando, no sé, pues en vez de 85 pida, no sé, pues 99 o 90. Mira, es una buena pregunta y para serte sincero, me pillas porque no me sé la legislación en ese sentido. Pero a mí me hace sentido que el, la denominación de origen la da quien produce el vino, ¿ya? Entonces en este caso sería Chile, ¿ya? Si yo lo vendo si yo digo que en Chile tiene que tener un 75% para ponerlo en la etiqueta, yo creo que Suecia no me puede pedir que tenga un 90%, ¿te fijas? Creo que es así. Pero hay muchas de estas cosas que son tratados internacionales, ¿ya? Y que no se pueden cambiar, o sea, que tienen que cumplir con requisitos que están dados incluso por la Organización Mundial de Comercio, ¿ya? Y que son, o por la OIV, que la OIV es la Organización Internacional de la Vid y el Vino, que es como el órgano, sería como la FIFA del fútbol, ¿cierto? La OIV es la que vela por los temas mundiales, ¿ya? Y en general las legislaciones se basan un poco en lo que pide la OIV, ¿ya? Pero mira, si quieres lo podría buscar y averiguar, pero así de memoria no lo sé. Entonces, bueno, hoy día vimos estadísticas, ¿cierto? Les tiré un par de preguntas que le vamos a hacer la prueba. La superficie de Chile, 140.000 hectáreas de uva de vino. Las exportaciones, los 5 principales países a los que se exporta. La variación de los últimos años, te lo nombré, pero no da lo mismo. Sí, la variación de los últimos años en superficie. Pueden ver que el año 94, si no me equivoco, habían como 50.000 hectáreas, y a partir de, a ver si lo tengo aquí, para que vamos a hacer la memoria. A partir del 97-98, si se fijan, hubo un crecimiento importante de las plantaciones, que pasó de 50.000 a 100.000, y después llegamos y nos hemos mantenido en estas 140.000 hectáreas, ¿ya? Entonces, ¿ven? Hablamos ya de la variación, los mercados, los principales mercados, la composición varietal, los 5 variedades más plantadas eran Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc, Carmener y Chardonnay, ¿cierto? La zonificación vitícola a qué se refiere y la madre del cordero, que es el decreto 464. ¿Ya? Vimos todo lo que teníamos que ver esta clase, conversamos de cómo van las pruebas, cómo va el trabajo, tienen mi correo, el teléfono no se lo voy a dar y me pueden preguntar lo que quieran. ¿Ok? Y nos vemos el próximo jueves a las 8:30. Los que tengan problemas para conectarse me avisan, los que no tengan problemas para prender la cámara me avisan, pero idealmente tienen que tenerla prendida. ¿Ok? Eso. Si no hay más preguntas, quedamos aquí.
Ya, profe, nos vemos, gracias. De nada, que Ya, estén profe, muy bien. gracias. De nada, que estén Gracias. muy Esté bien. bien. Igual, que estén muy bien.